Continuando con la solución de ejercicios por diferencia de cuadrados, el caso especial del ejercicio 94 del libro de álgebra de Baldor, vamos a resolver el ejercicio número 7, que dice que tenemos 1 menos que afecta a x menos 2y que está elevado al cuadrado. Aplicamos la regla y tenemos que sacarle la raíz cuadrada al primer miembro, que sería 1. Luego le sacamos raíz cuadrada al sustraendo o a la segunda parte y sería x menos 2y elevado al cuadrado, pues su raíz cuadrada es x menos 2y. Esto le ponemos signo más, lo multiplicamos por lo mismo, pero le cambiamos el signo que está aquí y este va a afectar a x menos 2y y lo cerramos. Ahora vamos a reducir términos semejantes y me quedaría este igual, más por más me da más x, más por menos me da menos 2y, esto multiplicado por 1, menos por más me da menos x, menos por menos me da más 2y. Este sería el resultado de nuestra factorización para este ejercicio número 7. Vamos ahora con el ejercicio número 8 y tenemos x más 2a elevado al cuadrado menos 4x al cuadrado. Bien, le sacamos la raíz cuadrada al primer miembro y me quedaría como raíz cuadrada de x más 2a elevado al cuadrado, pues sería x más 2a. Luego le sacamos la raíz cuadrada al segundo término, que es 4x al cuadrado, sería 2x. Aquí le ponemos signo más y al otro, vamos a ponerlo en rojo para que se vea. Aquí le ponemos signo más y al otro le vamos a poner signo menos, es decir, me quedaría x más 2a y luego el 2x. Y aquí quedamos que va a ser el signo menos. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Esto me quedaría igual, es decir, me quedaría x más 2a. Este más afecta a 2x, sería más 2x multiplicado por, esto queda igual, x más 2a y este me quedaría como menos 2x. Ahora sí, ya puedo reducir términos semejantes. X más 2x sería 3x más 2a. Multiplicado, x menos 2x sería menos x más 2a. Este sería el resultado para nuestro ejercicio. Y así es como nos quedaría esta factorización de diferencia de cuadrados, el caso especial. Vamos a resolver el ejercicio número 9 que dice a más b elevado al cuadrado menos c menos d elevado al cuadrado. Bien, le saco la raíz cuadrada al primer miembro y me quedaría, bueno, a la primera parte, y me quedaría como a más b. Luego le saco la raíz cuadrada a c menos d, pues sería c menos d. Y esto aquí le vamos a poner el signo más y lo otro queda igual, pero le cambiamos el signo, es decir, me quedaría a más b, cierro paréntesis, c menos d, cierro paréntesis, cierro corchetes y el signo aquí sería menos. Bien, ya una vez que lo tenemos así, vamos a reducir términos semejantes y me quedaría esto como a más b, que no cambia, más por más me da más c, más por menos me da menos d. Y luego el otro me quedaría como a más b, este no cambia, menos por más me da menos c, menos por menos me da más d. Así es como nos quedaría la factorización para este ejercicio número 9. Vamos a resolver el 10 y tenemos a menos b elevado al cuadrado menos c menos d
elevado al cuadrado. Aquí fíjense en algo, me equivoqué en el de arriba, nada más cambien el signo, pero vuélvanlo a resolver. Entonces este sí es así, en el 10. ¿Sí? Si notaron el error, por favor pueden dejar su comentario en la parte de abajo para que me lo señalen. Entonces saco raíz cuadrada de este y me quedaría como a menos b, y luego la raíz cuadrada de c menos d sería c menos d, iría primero el signo más y luego esto mismo, pero le vamos a poner signo menos, es decir, así, a menos b y luego c menos d, cierro corchetes y acá va el signo negativo. Ahora sí, reduzco términos semejantes y me quedaría como a menos b, más por más me da más c, más por menos me da menos d, y luego a menos b, menos por más me da menos c, menos por menos me da más d. Así me quedaría la factorización para el ejercicio número 10. Vamos ahora con el ejercicio número 11. Para el ejercicio 11 tenemos x más 1 elevado al cuadrado menos 16x al cuadrado. Y esto es igual, sacamos la raíz cuadrada de la primera parte y me quedaría como x más 1, y la raíz cuadrada de la segunda parte de 16x cuadrado sería 4x. Y le ponemos a este el signo más, y al otro le vamos a cambiar el signo, quedándonos x más 1, 4x, cierro corchetes y le voy a poner el signo negativo o cambiado. Bien, ahora vamos a reducir términos semejantes. Este sería x más 1 más 4x multiplicado por x más 1 y este menos 4x. Reducimos términos semejantes y me quedaría como x más 4x sería 5x más 1, que multiplicado por x menos 4x sería menos 3x más 1. Este sería el resultado de nuestra factorización para el ejercicio número 11. Vamos ahora con el número 12 y tenemos 64m cuadrado menos m menos 2n que están elevados al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada al primer miembro, que sería 8 por 8, 64, sería 8m. Y luego al otro, la raíz cuadrada de m menos 2m sería m menos 2n, que está elevado al cuadrado. A este le ponemos el signo más y vamos por el otro y le cambiamos el signo, quedándonos 8m, m menos 2n. Este iría, quedamos con signo menos. Ahora reducimos términos semejantes y me quedaría como 8m más por más me da más m, más por menos me da menos 2n, multiplicado por 8m, menos por más me da menos m, menos por menos me da más 2n. Reduzco los términos semejantes y aquí sería 9m menos 2n multiplicado por 8m menos m serían 7m más 2n, y este sería el resultado de nuestro ejercicio número 12. Recuerda, si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en la siguiente clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.